Ok, creo que podemos empezar. Sí, la idea de la reunión de hoy es tener una conversación formal sobre algunas de las ideas que estuvimos conversando esta mañana. Todos nosotros estamos de alguna manera vinculados al tema de la política industrial. No solo política industrial verde, sino que en algunos casos política industrial en un sentido más general. Y hoy de mañana tuvimos una conversación muy interesante donde vimos que la política industrial verde, entre comillas, puede ser un problema. Tuvimos algunos intercambios sobre el colonialismo verde o la posibilidad de que la política industrial verde sea concebida como una oportunidad para profundizar el extractivismo y crear zonas de sacrificio verde. Pero también, por otro lado, vemos que la política industrial puede ser una oportunidad para los países del sur. Acá podríamos tener una discusión teórica muy profunda sobre el concepto de desarrollo. No vamos a entrar en eso. Algunos de nosotros reivindicamos el concepto de desarrollo, incluyendo gente como yo, que durante mucho tiempo incluso llegó a escribir en contra del desarrollo. Pero bueno, creo que podemos tener una discusión muy interesante, pero para otro momento. También podríamos tener una discusión muy interesante sobre teorías del Estado. Acá hay gente que viene desde hace muchos años trabajando en ese tema. Está la compañera Mabel Tuaita-Rey, que ha escrito varias publicaciones sobre este tema. Y es un tema que nos interesa a todos, pero también hoy no vamos a discutir sobre eso porque no tenemos tiempo. Lo que le proponemos son dos cosas. Una es tratar de poner en común algunas ideas sobre qué entendemos por política industrial desde una perspectiva del sur global, o qué entendemos por política industrial verde, teniendo en cuenta lo que dijo la ministra de Industria de Uruguay, de que todo el mundo utiliza el mismo lenguaje, pero no siempre estamos hablando de la misma cosa. Eso por un lado, y Donna tiene una propuesta sobre cómo podemos realizar esa conversación. Después hay una segunda parte que también nos interesa mucho, es tratar de conversar sobre cómo podemos seguir trabajando juntos, porque aquí hay varias organizaciones que tienen propuestas para seguir trabajando y estar interesados e interesadas en intercambiar con otras redes, con otras organizaciones que están trabajando en estos temas. Está por un lado la propuesta nuestra, que es el Global Green Industrial Policy Lab, que es un espacio iniciado por el TNI, pero con participación de otras organizaciones. Está el grupo de trabajo de energía y medio ambiente de Claxo. Hay compañeros del Pacto Ecosocial y hay compañeros de otras partes del mundo que también están interesados en estos temas y que están interesados en conversar con nosotros. Más tarde se va a unir la ministra de Industria de Uruguay y eso también nos interesa conversar con ustedes porque hay una propuesta de seguir trabajando con gobiernos y en particular con gobiernos cercanos a este tipo de debates. Seguramente ustedes todos conocen la Bridgetown Initiative sobre finanzas del clima que lanzó el gobierno de Barbados, la primera ministra de Barbados, no fue el gobierno entero, hace 3 COP para discutir el tema de las finanzas del clima. Nosotros estuvimos conversando con el gobierno de Uruguay y nos interesa hacer algo similar. El título preliminar de ese proceso es The Montevideo Initiative y eso tiene que ver porque estamos pensando en hacer un encuentro inicial al que se hizo en Bridgetown en Montevideo. Pero ese grupo estaría centrado en trabajar el tema de la política industrial y las finanzas desde una perspectiva del sur global, teniendo en cuenta lo que dijeron diversos panelistas en la mañana de que el tema de las finanzas es algo que tiene que ser discutido porque hay un flujo de finanzas desde el norte hacia el sur que promueve el extractivismo, que profundiza el colonialismo. Podemos hablar, por ejemplo, de la Just Energy Transition Partnership y otro tipo de iniciativa. Y desde el sur tenemos que proponer otro tipo de conversación sobre la política industrial y la finanza.
Entonces ese es otro tema que nos interesaba conversar. Pero si hay otras propuestas, otras ideas, no sé si Esteban quería agregar algo. No, es lo que charlamos. Hay gente que no estuvo en la mañana, no sé si quieren presentarse. Oh, ahí estamos. Bueno, Maristela Svampa de Argentina. Soy investigadora, socióloga, activista y tengo un montón de camisetas puestas en estas batallas, dando estas batallas. Formo parte del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, junto con Pablo Bertinat, aquí, a mi lado. El Pacto Ecosocial nació hace 5 años, en 2020, en el marco de las discusiones acerca de las transiciones. Fue en ese momento que nosotros propusimos una agenda más bien amplia de transición socioecológica, un programa amplio que era sobre todo una plataforma, y paulatinamente nos fuimos sumergiendo, más que paulatinamente, rápidamente nos fuimos sumergiendo en la discusión sobre la transición verde, corporativa y neocolonial. Viajamos mucho a Europa, también estuvimos en Estados Unidos, hemos tenido conversaciones con Tía también. Y estuvimos en Europa justo en el Parlamento Europeo en el momento en el cual se discutía la ley de materias primas críticas. Nosotros habíamos lanzado en ese momento un manifiesto por una transición ecosocial justa desde los pueblos del sur que elaboramos con activistas de África también. Seguimos trabajando en ello, tenemos capítulos nacionales, representamos más o menos, o estamos en más o menos 10, 11 países de América Latina, y en Argentina creamos también el equipo Transiciones. El equipo Transiciones es un equipo de equipos que busca también generar una agenda de conversación con actores sociales sobre escenarios de transición ecosocial. No quiero hacerla larga, así que dejo acá. No, lo mismo. Pablo Bertina, también de Argentina, trabajo temas de energía y también miembro del Pacto Ecosocial y del equipo Transiciones. Soy Mabel Soites Rey de Argentina. Trabajo hace mucho tiempo temáticas que tienen que ver con el Estado y las políticas públicas desde esa perspectiva que todo lo que significa procesos de transición económica y social me inquieta. Bueno, tengo un grupo de trabajo aquí en Claxo que se llama El Estado como Contradicción. Y bueno, con Daniel compartimos y esa es una preocupación importante porque cualquier cuestión que nosotros pensemos de transicionar hacia modelos distintos requiere ineludiblemente que pensemos de qué formas institucionales vamos a materializarla. Y en ese sentido, los estados nacionales y las dimensiones regionales son absolutamente necesarias para pensar en ellas. Sin fuerza, sin poder y sin poder llevarlas adelante, no va a ser muy difícil implementarla, y por eso cualquier iniciativa que nosotros pensemos tiene que contemplar necesariamente la dimensión político-institucional y la dimensión estatal. Por eso, bueno, gracias a Daniel que me invitó a participar en este taller. Buenas tardes, soy Nora Fernández, yo soy economista, soy de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pero bueno, antes de estar parte de la universidad trabajaba en ONGs ecuatorianas y desde el año 2006-2007 en el contexto ecuatoriano vengo trabajando los temas de transición para pasar a modelos de desarrollos que permitan dejar la dependencia extractiva. Eso es un poco el marco de lo que vengo haciendo. Buenas tardes, mi nombre es César Gamboa. También soy del grupo de trabajo de energía y desarrollo sustentable igual que Nora. Y bueno, yo también trabajo en Perú, en una ONG peruana se llama Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, que trabajamos en la Amazonía peruana apoyando a las comunidades indígenas frente a las actividades extractivas, y también estamos interesados en la transición energética, sobre todo en el tema de impactos ambientales y sociales en la zona amazónica y ahora con algunos aliados en la zona andina, ¿no? Por el tema de minerales críticos. No sé si quién más falta.
Buenas tardes, yo soy Gonzalo Berrón, soy también del Transnational Institute, del Corporate Power Team. It says Rational Institute. What? The translation says Rational Institute. It's not the Rational Institute. Not at all. It's Transnational Institute. Okay, that's it. Sí. That's living in Brazil. But we are also Russian. Yeah. No siempre. Pues yo soy Juliana, también trabajo con Gonzalo en equipo de poder corporativo en el Instituto Transnacional y también en el equipo de comercio e inversión. Trabajamos con un proceso también en Naciones Unidas y construcción de leyes nacionales para garantizar la participación de comunidades afectadas, comunidades indígenas, sindicatos en los procesos nacionales de desarrollo. Entonces, súper interesada en este panel. Gracias. Disculpe que no nos presentemos todos para los So we have, hi everybody, we have an hour and a half together. And for those who weren't here this morning, many of us had prepared. Para los que no estuvieron aquí esta mañana, vamos a trabajar muchas preguntas. Hay una conversación importante. Hay dos conversaciones abiertas y solamente para darles una sensación para una conversación más profunda, vamos a hacer esto en dos maneras. Vamos a trabajar el tema no solamente desde el punto de vista de la definición de la política industrial, sino también desde el punto de vista de la discusión. En estos dos paneles va a haber este tipo de trabajos. Vamos a gastarle o a invertirle, propongo 15 minutos en 3 grupos, uno con Lala, otro con Nora y otra con Gonzalo, solamente para identificar los nombres, y vamos a invertir estos 45 minutos, volveremos a una discusión y después los últimos 25 minutos va a ser una discusión acerca de las coordinaciones con respecto a investigación, especialmente dado que Daniel habló sobre la iniciativa. Eso es tal vez parte de la agenda, por lo menos potencialmente podemos incluirlo. Algunas de las preguntas de la investigación también son importantes. ¿Está bien con todos? Si les parece. Ahora, antes de hacerlo, me gustaría pedirles que pudiéramos hacer preguntas, porque fue muy rica la discusión esta mañana y no se logró hacer muchas preguntas. Esperemos que a la persona de la izquierda usted le pueda preguntar y pueda tener una pequeña conversación acerca de tal vez lo más importante, lo más interesante o diferente acerca de las conversaciones de ambos paneles en la mañana de hoy. I turn first. But you get the idea. Just turn to the person next to you. Okay, you can figure it out. You'll be smart enough. I can sit with I actually thought it was a very, proposals were very but I still wonder like what was the message last thing is something that worries me is about the conversation of is the
How do we make sure that we have from not helping you make sure is that it was the right decision to allow us to just talk 2 by 2, right? Okay, I'm going to import. I mean, I think from a methodology point of view, Tuti and I. Creo que desde el punto de vista metodológico, la manera como ustedes lo presentaron fue fantástico. Eso nos permitió poder poner las bases para una discusión como la que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo vamos a lograr tener 10 personas en un panel y moverse a otro lugar? Pero, conclusión, aprendí mucho y esto fue bastante útil. Ahora, en estos 2 minutos que ustedes tuvieron, fue importante el detener la conversación. Les voy a pedir a 3 de ustedes, a cualquiera de ustedes, que 3 nombren eso que llamó la atención de los primeros 2. Me gustaría que aquí el señor Gonzalo, Pablo, solamente una sugerencia, Pablo. Hay una sugerencia. ¿Qué tal si tuviéramos 4? ¿Qué tal democrático? 1, 2, 3, como 3 y de pronto 4 grupos. Muy bien, pasemos el micrófono a las personas. No estoy tomando el tiempo, pero no quisiéramos tampoco sintetizar. Queremos pasar a los 3 grupos. Y creo que solamente vamos a tener 20 minutos dentro de los grupos. Así que si cada uno tiene la oportunidad de hablar, creo que es parte de nuestro proceso. 1 minuto. No, sí. No, a ver, charlábamos respecto a 2 o 3 cuestiones. Una, el objeto del modelo industrial. O sea, ¿cuál es el objeto? Si el objeto del modelo industrial es producir más, crecer, usos materiales, etcétera, o tiene que haber otro objeto. ¿Cuál es la relación entre el modelo industrial y el modelo productivo tomado más en general, teniendo en cuenta las cuestiones vinculadas al trabajo, fundamentalmente? ¿Y qué más? ¿Algo más? Bueno, no, lo que... Te estoy robando el lugar. No, un poco nos hicimos como preguntas retóricas o cuál iba primero, porque Pablo planteaba si era lo mismo hablar de política industrial y hablar de modelo productivo. Y yo le decía que me parecía que en lo que habíamos hablado hoy en la mañana, entiendo que el modelo productivo es la respuesta a varios de los que intervinieron hoy, que es, bueno, ¿qué modelo queremos para nuestra sociedad? Basados en estos nuevos criterios que tenemos que integrar sí o sí, y después que tenemos claro eso como un desarrollo particular, ahí sí se elabora una política industrial que de alguna manera trate de llevar adelante ese modelo productivo. Entonces, un poco venía en la síntesis por ahí, y yo les decía que, bueno, que un poco lo que me llevaba yo, porque el disparador me decía Daniel que era si nos faltó algo a hablar hoy.
si nos quedó algo en el tintero de lo que se intercambió. A mí me pareció muy rico, que me parece que hablamos de lo importante, que sin duda nos va a quedar mucha cosa, pero ya poner en palabras cuestiones que estamos viendo, verbalizarlas y dejarlas claras de lo que está pasando, de lo que sabemos que no nos puede volver a pasar, creo que es una gran definición, ¿no? Esto de, bueno, no queremos que nos pase lo mismo, no queremos reproducir modelos de dependencia, ya nos pasó, tenemos sendos ejemplos de eso, y lo que tenemos claro es por dónde no tenemos que ir. Y eso me parece que define mucho también de lo que después cada uno, porque hoy Verena fue muy clara también cuando contaba el modelo por misión que está aplicándose en Brasil, que le pusieron ese nombre, pero que en realidad creo que la gran virtud de ese modelo, que también estamos intentando hacerlo también en Uruguay, es partir de la gente, partir de las necesidades de la gente y salirnos de aquel esquema donde el gobernante elaboraba una política que era la mejor para aplicarla después. Es decir, no, estamos saliendo por la realidad, por la coyuntura que nos pasó. Creo que evolucionamos hacia ese sentido ahora de decir, bueno, necesitamos ser muy eficientes, tenemos pocos recursos, tenemos pocos tiempos, porque nos marca así la realidad, y eso hace que nosotros vayamos directamente a lo que la gente pide y elaborar a partir de eso, digamos que por al revés de lo que pasó históricamente, me parece. Y bueno, y yo lo que les decía es que me parece que no nos quedó hablar de cosas importantes, que me parece que hablamos en el tenor que teníamos que hablar, intercambiamos, identificamos gente, donde podemos hacer ahora intercambios a futuro de modelos para poder trabajar en conjunto. Y creo que en lo personal, pero ahí nos cortaron y no podríamos haber seguido, en lo personal creo que fue muy productivo porque nos llevamos los grandes temas. Yo me puedo ir en esto de decir, bueno, no, estamos yendo hacia una línea de trabajo que es compartida en su mayoría, por lo menos por la región. Thank you. Bueno, no voy a resumir lo de antes, pero sino la conversación que tuvimos ahora entre Osama y yo. Y para como decirlo súper brevemente, lo que hablamos era cómo combinar el tema de la integración regional, que era un gran tema hoy, con el tema del, voy a decir, anti-extractivismo, o sea, con el tema de reducir la extracción y conservar los recursos naturales que son la base de toda la producción. Entonces, hay una manera, esto es una pregunta abierta, si hay una manera de combinar el propósito de cómo integrar bajo el signo de la soberanía económica América Latina con el tema del fuerte como movimientos anti-extractivistas y también del pensamiento sobre hay que reducir la extracción. Y hay una tensión entre ellos, entre esos dos propósitos. Hay una manera de combinar. Hablamos un poco en la historia de OPEC, no recuerdo cómo decirlo en español. OPEC es OPEC. Bueno, en esta historia de esta organización, que obviamente es una organización de integración de una manera, no de una asociación de productores de petróleo, en el principio, y esto no es muy bien conocido, uno de los ministros de Medio Oriente y también de Sudamérica, que formó esta organización, hablaron en términos de conservar el base de recursos, porque ellos pensaron, a veces un poco fuera de la ciencia, porque ahora entendemos que no es exactamente así, pero pensaron que el petróleo iba a acabar muy rápidamente. Entonces estaban pensando cómo podemos, para nuestra soberanía nacional, conservar ese recurso. Ahora podemos pensar lo mismo, pero con criterios ecológicos, no solamente en términos de acabar el recurso en sí, sino de los efectos de extracción del recurso. Entonces, ¿cómo combinar integración con el tema del extractivismo? Sí, y él quiere... ¿no? Bueno, ok, muy rápido. Very, very... No, because... Okay. Okay. Yeah. No, because at the end we had like the Tia's point.
Muy bien, tenemos unos puntos. Tía tiene unos puntos sobre la OPEP y los recursos económicos. Esto es renovable, esto no es renovable. Tuvimos esa discusión y estábamos preguntándonos si las commodities agriculturales o agrícolas son renovables o no. No, no lo son. El fosfato que entra dentro del agua corriente, ¿es renovable o no? Cuando estamos, digamos, contaminando todas las fuentes hídricas de consumo humano. El punto es, ¿cuáles son las commodities de las que hablamos? Son, cuando hablamos de commodities de exportación, tenemos el petróleo, tenemos los commodities agrícolas y tenemos también diferentes productos industriales. En realidad están manejados por los factores. Los minerales son críticos. So my suggestion now, like I'm adding this to the conversation, is that maybe Creo que en mi definición, la esencia sería que estas son intensivas en trabajo, no son renovables y son costosas para la sociedad. Solo para ¿por qué no se entiende? ¿No se está poniendo el micrófono en la boca? Sí, claro. Ahora lo otro es, Daniel, tal vez la batería de ese micrófono hay que cambiarla. Está intermitente. Lo que pensamos que era significativo acerca de esta sesión de la mañana es que estuvimos muy bien, estuvimos bastante impresionados con todos ustedes, los productores de política en Latinoamérica. Es muy interesante el tenerlos aquí y que son parte de esta conversación. Esto es tan importante. Y el diseñar política industrial. No entendí la pregunta porque no la hablaron en el micrófono. Creo que fue muy refrescante y se habló entre activistas y académicos. Y creo que el otro punto que mencionamos fue que encontramos marcos para poder entender los bases del siglo XXI y el poder pensar fuera de la caja. Y fuera del pensamiento propio de los estados, así como de la cadena de valor y el tema de la revolución digital en conexión con el desarrollo industrial. Solo una cosa, tengo mucho dolor de cabeza y estoy bostezando todo el tiempo porque mi cuerpo necesita oxígeno. No es que me estoy durmiendo, pero me está pasando eso. Así que no, digo, algo más específico. Me parece que no tenemos que caer en la tentación de volver a pensar la política industrial del siglo XXI con el framework de Estado desarrollista de los 50 y los 60. Es una tentación, sirve, funciona, pero es poco útil para pensar encadenamientos productivos con escala global, donde los países solo controlan un aspecto de la cadena, un proceso en una cadena de un bien mucho más complejo, etc. Entonces, el desafío de pensar la política es repensar nuestros frameworks con los que venimos pensando el desarrollo en América Latina al menos. A ver, claro, a nosotros nos quedó esta cosa de que cuando hablamos de transición energética vinculada a la política industrial, pareciera que estamos hablando todos de lo mismo, pero no necesariamente es así. O sea, si hablamos desde Perú, Ecuador, de transición energética, política industrial, no estamos hablando ni entendiendo lo mismo que lo hacen los argentinos, los brasileños, los chilenos, los mexicanos.
Y ni qué decir de otras partes del sur global o del norte global. Entonces, ese es alguien dijo en la mañana que es un concepto que pareciera que es lo mismo, pero tiene diferentes definiciones para nosotros. Y creo que no hemos hilado lo suficiente, tenemos muchos años discutiendo, pero no sé si tenemos un acuerdo mínimo común de qué vamos a entender y sobre qué base vamos a trabajar propuestas de transición energética, política, industrial, tomando en cuenta esa diversidad de realidades donde cada uno de nosotros hace la lectura. Y esto se vuelve una cosa importante y relevante porque hemos hablado hoy día de la necesidad de la integración regional o de la integridad o la integración sur-sur, para poder hacer como propuestas. Y de pronto ahí hay un elemento que es el que hace que, a mí por lo menos me parece que cuando nos reunimos, siento que ya cuando llegamos a hablar de estos grandes limitantes como la tecnología, ¿verdad? Esos grandes problemas estructurales que nos impiden ir más allá, como la tecnología o el financiamiento, no logramos avanzar en algo muy común porque no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y otra cosa que también de pronto nos queda ahí un poco en el tintero de que no lo estamos abordando mucho es lo que está haciendo, ya no solo está pensando, sino haciendo el sector privado. El sector privado está avanzando muy rápidamente, empezó creo con la agenda de la transición energética y política industrial, mucho después que la academia, las organizaciones sociales o entidades como nosotros, pero sin embargo está avanzando de manera sumamente rápida y con una mayor capacidad de permear la toma de decisiones, la elaboración de política pública y claro, tienen capacidad de financiamiento, ¿no? Entonces, esos son unos temas que de pronto sí nos falta profundizar, acordar, analizar. Seguir la charla de... Tú habías hablado antes, hay que pensar en los constreñimientos que tenemos para hacer política industrial, ¿no? Y como había dicho antes, hay que pensar, hay distintas industrializaciones, ¿no? Sea geográficas, sea sectoriales, sea dentro del propio territorio nacional, va a haber distintas necesidades, entonces hay que pensar eso. Y quiero traer el tema que estaba hablando con él acá antes, ¿no? Gran parte de nuestro país tiene pymes, ¿no? Las pymes hacen parte de cadenas de proveedores, entonces hay que pensar cómo la política industrial cómo va a afectar las cadenas de proveedores, porque las grandes empresas se salen por cuenta propia, ¿no? Ya tienen sus canales de subsidio, etcétera, etcétera, y financiación, pero las pymes, la capacitación, el upgrading, creo que eso va a ser crítico. The translator is breathing in my ear, so he's... El traductor nos pide si podemos ir un poco más despacio. Gonzalo va a hablar acerca de nuestra conversación, pero una de las cosas, tal vez para retomarla más tarde, es una pregunta sobre finanzas, sobre la financiación, y es una de las cosas que van en la integración que no cubrimos, y definitivamente sur-sur. No recuerdo quién, creo que fuiste tú quien resaltó cuando se enlazan. Las finanzas lucen de cierta manera. Al mismo tiempo, cuando los trabajadores se unen y hablan de finanzas, ¿qué significa eso para ellos? Entonces, si tenemos en mente cómo movilizamos las finanzas, tanto para mejor subsistencia, mejores empleos, 45 medios de subsistencia. Creo que eso es algo de lo que hablamos hoy y eso lleva al punto que estaban mencionando sobre qué hablamos cuando hablamos de extractivos. Creo que hay un punto serio ahí. Y luego, ¿cuáles son los índices cuando hablamos de política industrial? ¿En qué pensamos? Es el PIB de manufactura. Tenemos que pensar en cuáles son las otras formas de subsistencia. Debemos pensar en eso. Eso se hace cada vez más importante. Creo que eso es algo que me parece que falta en nuestra conversación sobre financiación y que lleva a principalmente fabricación y moneda, digamos. Y en ese trabajo creo que eso es importante, en ese trabajo sur-sur. A mí me llamaron la atención algunas cosas que aquí en la región parecen un poco olvidadas, pero que son importantes en este contexto de la política industrial, que es la regionalización. Porque en Brasil, bueno, tuvimos... Sí.
tuvimos el consenso de Brasilia, pero que fue medio michuruco, como decimos en portugués, medio triste. Y realmente ahí hay una demanda estratégica que quizás esta coyuntura de geopolítica global la reactive, ¿no? Como una necesidad que va para allá de un sueño progresista, ¿no? La integración regional. La vuelve un poco más pragmática, puesta en ese sentido estratégico que la coyuntura geopolítica nos pone, sobre todo pensada también en el eje sur-sur. Me llamó la atención también que, a pesar de que muchos panelistas hablaron de estrategia del sur, no hubo, y aquí Juliana llamó la atención también, muchos canales, digamos, por los cuales nos pongamos a pensar concretamente cómo se produce eso. Que no es fácil, pero por ejemplo, realmente nadie mencionó los BRICS, los diálogos que suceden en ese contexto y qué significa eso en términos realmente de una política del sur. Porque si no lo pensamos así, me parece que el riesgo es siempre pensar norte-sur. Entonces, si no pensamos así y cómo se hace el sur-sur, es un problema. Después, me gustó también lo de la transferencia tecnológica como un problema, porque está planteado como un problema. Nosotros hemos pensado siempre la transferencia tecnológica como del norte para el sur también, lamentablemente. Yo creo que tenemos que hacer un movimiento emancipatorio de link, vamos a llamarlo así, el desafío de la transferencia tecnológica, ¿no? Y después pensar en formas concretas. Discutíamos en el camino hacia el restaurante si eso significaba ofrecer tecnología o significaba responder a una demanda de tecnología y cómo se implementa eso. Y después un tema que me parece que fue medio tabú, que no sé si tenemos acuerdo, son las relaciones con China. Realmente, aquí hay un montón de opiniones en relación a eso. Todo el mundo tiene sus contradicciones y sus miedos. No me queda claro si ustedes lo piensan como una relación con un norte que es o no. Yo no lo pienso así. Yo lo veo más como una oportunidad que como una amenaza. Obviamente es una oportunidad peligrosa, como trabajar con uranio. Es una cosa que puede salirse de control, pero yo creo que ahí tenemos que tener una conversación seria, sobre todo porque para mí China, y no es para mí, es una cosa medio obvia, está en la cima de la cadena tecnológica, lo cual, sí, soy muy latino, perdón, lo cual quiere decir que tenemos otro acceso que tenemos que pensar si se puede hacer o no. Y después una última cosa es lo que Tía planteó, que es lo de, sí, qué terrible que no podamos pensarnos en términos de plurimandato, creo que decías vos, ¿no? O sea, más allá de un ciclo de mandato democrático, ¿no? Y eso realmente, con suerte, sí. Claro, pero realmente es un límite muy fuerte. Ahora, bueno, usted también tiene ese problema, ¿no? Pero aquí hace rato lo tenemos. Okay. I have somebody that could... Muy bien. Yo no me estaba entreteniendo con los comentarios, pero sí es importante, si me permiten, tu comentario y luego los otros 3 grupos. Cositas que me parece que también sería interesante poner en la agenda que no estaban en la agenda de esta mañana. Digo, me parece que un par de cositas que yo escuché uno solo de los paneles esta mañana, no el segundo panel, pero por lo menos saliendo del primer panel, un par de temas que me parece que sería importante también trabajar es, uno, todo lo que tiene que ver con la lógica del funcionamiento del modelo industrial, vinculado a toda la temática de normativa, legislación y regulación del sector,
que en general hemos vivido todas las transformaciones de los 90 que no han sido revertidas en la mayoría de los casos, y en muchos sectores que son vinculados de alguna manera al sector industrial, como el sector de energía y otros sectores que tienen un marco neoliberal muy fuerte de mercado capitalista abierto en sectores de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, bueno, a mí me parece que la temática de normativa, regulación, legislación es un tema a revisar y a pensar, que me parece que por lo menos en el primer módulo no estuvo, y creo que es interesante. Y metería dos cositas más que me parece que son interesantes. No me acuerdo si Tatiana lo planteó acá o allá, digamos, pero esto que había escrito ya Budín hace 1000 años, hace como 15 años, de la desvinculación selectiva de la globalización, que yo lo pienso en los términos que planteaba Verena hoy, cómo pensar el comercio al interior de la región y cómo pensar qué cadenas específicamente son factibles de desarrollar con integración regional, pensando en que tenemos bienes naturales, que tenemos posiblemente un desarrollo científico, tecnológico, productivo muy dispar en todos los países, pero que podría trabajarse de manera regional muy fuertemente, y ahí yo creo que hay algunas oportunidades interesantes para pensar qué sectores se podrían pensar en este marco. Decía lo de normativa legislación porque en particular la transición energética no solo está siendo muy invasiva de territorio también, sino que está siendo expoliadora con los mismos estados también. El modelo que han tenido en Uruguay con el ingreso, por ejemplo, de renovables, en todos los países adoptamos la única forma de avanzar las renovables, los mecanismos que impulsaba el BID y el Banco Mundial de licitaciones abiertas en las cuales las grandes corporaciones ganaban. Tenemos algunas alternativas a eso, cómo discutir. Eso tiene que ver con la lógica de funcionamiento del sector. Y una más que agregaría, que me parece que nosotros también lo estábamos trabajando, es también pensar pensando en esto de las tareas que van a dar los investigadores, seguramente es qué diagnóstico hace falta conocer para trabajar en esto. O sea, hay muchos diagnósticos, hay mucha información, pero sobre todo qué tipo de información debiéramos trabajar o sistematizar para trabajar en estos ejes. Digo, ejemplo, la normativa, ejemplo, las cadenas, etcétera. Me parece que ahí hay una cantidad de cuestiones. Bueno, hay varias cosas más, pero me parece que ahí podría quedar. Thank you very much. That leads us actually into our working groups. Muchas gracias. Esto nos lleva a nuestros grupos de trabajo. Nos vamos a dividir en 3 grupos. Nora, Gonzalo y Laura van a ser los reporteros y nos van a reportar en ese espacio. Y ustedes pueden contar así de 1 a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero ya empezamos a discutir por lo menos cuáles son los mínimos de una política industrial cuando se piensa en política industrial del sur global. Empezamos a identificar esos mínimos, podemos tener esas conversaciones en sus grupos. El segundo, esa es una cosa. Lo segundo es, las personas ya empezaron a pensar, a hablar de cuáles son los elementos claves que hemos identificado necesarios para política industrial. Y el tercero es, cuáles son algunos de los temas que ustedes ya identificaron, áreas temáticas donde queremos trabajar. Entonces, oportunidades y desafíos. Entonces, tenemos, si todos están bien, tenemos 20 minutos y luego tenemos que volver y en 5 minutos hacemos el reporte, el informe. Bien, es un tema y bajo el tema probablemente es como lo discuten ahora. Entonces queremos discutir cuál es lo mínimo, el criterio mínimo para política industrial del sur global. Tengan en mente ese punto que ustedes hicieron, que es muy diverso, heterogéneo. Eso es uno. La segunda parte es cuáles son los elementos clave que hemos identificado como necesarios para trabajar en política industrial. Y el tercero es cuáles son algunas de las áreas temáticas en las que queremos trabajar, qué son los desafíos y oportunidades. Ya identifiqué muchas de esas conversaciones. Lo que me gustaría es que ustedes no repitan lo que ya dijeron aquí, porque lo que se discutió aquí ya es algo del mínimo.
El segundo punto es ustedes ya empezaron a identificar cuáles son los elementos en los que trabajar para política industrial. Y luego el tercero son las áreas temáticas. ¿Cuáles son las áreas temáticas en términos de oportunidades y desafíos? Su tarea es muy estrecha y concisa. Traten de no repetir algo que se dijo antes. Está bien si ustedes... Es profundizar en el análisis, es mi solicitud para los próximos 20 minutos. Ok, y voy a volver con ustedes si tienen alguna duda. Mi propuesta es no se preocupen por el idioma ahora. No, hay alguien que va a traducir. Vamos a hacerlo en el grupo. Es fácil. Lo hacemos en nuestros países con 10, 20 idiomas. No tenemos un traductor. Ahora son las 3:07. Vamos a contar 1, 2, 3. Lala, 1. Lo que siempre me sorprende sobre personas muy inteligentes es que este momento... Ok, todos los que sean unos vayan con Lala y contestan todas las 3 preguntas. Lala, por favor, lleva a tu grupo. Y no. Vayan al grupo. Por favor, vayan a 3. Dos es con Nora y 3 es con Gonzalo. Señor, si puede bajar el volumen de la sala, no el volumen. Yes, it is. Why not? Sí.
Ok, vámonos. Bueno, entonces tenemos la misión de responder 3 preguntas o 3 tópicos. El primero que es la definición sobre Green Industrial Policy.
share the Gonzalo. What I would suggest to Nora, Gonzalo, and Lala is that if you can share your bullet points, you don't need to summarize the whole discussion, because we are going to prepare a document. We have recorded everything. We will try to transcribe as much as possible, including the 2 panels of today, so everything is going to be there. We can even share all the transcription as raw, in case you want to read and make your own interpretation. We will also make a summary report of today. For that summary report, we would really appreciate if the 3 rapporteurs can share their notes, and we will include it into that report. What I would suggest is to move now to the second part of the meeting of today. We will have much less time than planned. Okay, Danielle is very worried about the time and like for us to move. But are we? No, we have to move. Yeah, okay. There's also a process. Are we okay with we're going to not report back here and then move to the next? Are we just so that everybody's okay? Is that okay? Just that everybody knows what we're doing. Yeah, the second part of the meeting was to have a sort of very general conversation about how we move forward. Because all of us have expressed that we want to coordinate, that we want to cooperate as much as possible. Nobody's proposing to create a new network, because none of us want that. That would create a different layer of organization that would complicate everything. And besides, all of us have already plans for the coming month, and in some cases for the coming years. So what we want to do now is to dedicate some minutes where we tell what we are planning to do. We invite people to join in case you want to participate in some of the activities or some of the outputs that we are planning. And participation is free. And we can also facilitate horizontal contacts. For instance, today somebody say, oh, I would like to talk with you because we are doing this and it's very similar to what you are planning. So maybe we can work together. So as an example, I will start saying what do we plan from the side of TNI. Muy bien, desde el punto de vista de TNI, nosotros estamos implementando la política de políticas, el laboratorio de políticas. Hemos trabajado en África, Latinoamérica y Asia. Algunas regiones están más avanzadas en el tema que otras. Tenemos unos planes desarrollados para cada uno. En algún caso estamos pensando en producir un libro. Por ejemplo, Van se va a unir con otro colega acerca de las experiencias asiáticas del sur global. Con Esteban estamos pensando hacer lo mismo para Sudamérica. No solamente estamos pensando en un libro, porque no queremos que esto sea un proyecto totalmente académico. Por ejemplo, estamos uniéndonos con la democracia, la Unión de Democracias Económicas, para poder involucrarnos en la política industrial a nivel global. También queremos trabajar con gobiernos. Hemos estado trabajando con el gobierno de Uruguay y Fernanda también está interesada en trabajar con nosotros. Conclusión, hemos estado discutiendo inicialmente con el gobierno de Uruguay, especialmente con la cartera de Fernanda, acerca de hacer un tema relativo a finanzas. Creo que la idea es crear un grupo de trabajo para poder enfocarlo en esta reunión en Montevideo. La mayoría de ustedes van a ser invitados a esa reunión. No hay que discutirlo mucho más. Ahora, con respecto a nuestros colegas de África del Norte, no sé si Hamza está aquí, están enfocados en trabajar con otros elementos, grupos de investigación
por ejemplo, los liberalistas del norte del África y con la Universidad Americana de Egipto. Estos son algunos de los elementos que estamos planeando. Estamos pensando en hacer un trabajo sectorial acerca de las áreas. Lo hemos discutido con Antonio, basado en la conversación que tuvimos en Río el año pasado. Así que pasaré el micrófono para poder manejarlo. Creo que esto es muy útil. Gracias, Daniel. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es nuestra agenda en la red de sindicatos por la democracia energética? El próximo mes vamos a tener una reunión regional de sindicatos africanos en Tanzania y va a ser en conjunto con la Confederación Sindical Internacional de África y pensamos que van a haber aproximadamente unos 50 sindicalistas hablando, entre otros temas, de la política industrial verde y el tema de integración regional y sur-sur, pero partiendo del continente africano. Entonces, desde ya sería genial entrar en contacto con algunas de las personas que hacen ese trabajo. Si conocen sindicatos que defienden la energía pública en particular, sería excelente poder recibir esas recomendaciones. Después vamos a tener una reunión regional política para Asia-Pacífico en Nepal, en Katmandú, y lo mismo, o sea, esto es como continuando de la última reunión que tuvimos en Indonesia. Conocemos algunos sindicatos, pero realmente el trabajo de TUED es de todas las regiones, el más débil es en Asia-Pacífico. Entonces, de nuevo, sería excelente poder tener especialmente pues, las perspectivas del compañero Bank de política industrial para los sindicatos. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo involucrarlos? Y en la COP30 estamos planeando una pequeña delegación sindical enfocada en el camino público en COP30. Entonces, ahorita estamos reservando espacios en los pabellones nacionales de COP para hablar de qué es un camino público a la transición justa en estos diversos contextos nacionales, pero también internacionales y en el pabellón de la OIT, de pronto el OPEC si nos reciben, y trabajando muy de la mano de la CUT Brasil y de la POCAE, de la plataforma, pero nos hace falta credenciales para más sindicalistas. Tenemos los recursos, pero nos hacen falta credenciales. Entonces, eso es como un pedido sí, los gobiernos, o sea, en Colombia ya está muy avanzada esa discusión. El Ministerio de Ambiente está pues ya de hecho está planeando su propia delegación sindical. Entonces, en Colombia estamos re bien. Bueno, hay otros temas que estamos haciendo, pero creo que por cuestiones de tiempo lo dejo ahí. Voy a, en cuanto a pedir ayuda, y termino con esto, Daniel, por los últimos varios meses, gracias al trabajo de Daniel realmente, en Colombia hemos avanzado muy lentamente, pero vamos avanzando en lo que es la creación de una visión de transición justa de el sindicato, posiblemente el sindicato más importante de Colombia, que es la USO, la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de gas y petróleo, que ahora cambió sus estatutos para ser sindicato de energía. Estamos avanzando la creación de esta visión de la USO a largo plazo, porque sabemos que los sindicatos tienen que tener sus propias visiones, sus propias propuestas, que tienen que entrar en los debates de política industrial, y tenemos un primer borrador
Entonces de pronto lo puedo enviar y recibir comentarios. Creo que el conocimiento colectivo que se tiene aquí es impresionante y la tarea es básicamente cómo Ecopetrol puede ser líder en la transición justa en Colombia. Gracias, perdón. Sí, para quienes no son de América Latina, for those of you who are not from Latin America, it might be interesting for you to know. Para los que no son de Latinoamérica, es importante que ustedes sepan que esta es la unión sindical de obreros de temas basados en energía de combustibles fósiles. Pero Tatiana Roa, que es una ambientalista, ya está en la junta directiva de Ecopetrol, la compañía nacional de producción de petróleo colombiana. Esta va a ser una llamada para colaboración. Ahora que he estado ocupado en los últimos meses, ahora he estado trabajando en desunión, delinking, para combinar alta elasticidad a largo plazo para las diferentes commodities con EMRO. Tiene que ver con los datos, es la base de datos para contar la huella de carbono de todo tipo de impactos ambientales, desde deforestación hasta diversidad y la toxicidad, incluso la humana, y calcular por cada unidad exportada cuánto daño ambiental se crea. Ahora se debe navegar, se debe entender, pero pienso que es bastante útil para nuestra discusión. Esto tiene que ver con las figuras o con las cifras de elasticidad de los commodities con el fin de descubrir cada producto, cómo tener una herramienta para calcular si tuviéramos una reducción de la exportación, qué tanto ganancia podríamos tener. Este es básicamente el producto final, el resultado. Esto se puede utilizar para cualquier commodity en cualquier región. De modo que si ustedes están interesados, por favor, llévenlo a cabo, utilícenlo. Eso. Del grupo de trabajo Claxo de Energía y Desarrollo Sostenible. Nosotros lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 periodos, que son de los 6 años, hemos tratado de cubrir un déficit que tenía Claxo, que era el análisis específico de la política energética. Y en ese punto hemos construido una red de investigadores que trabajamos sobre política energética, lo cual es algo bastante singular. Más de 80 investigadores en 12 países. Creo que hoy somos 13. Y tenemos como 3 grandes temas, ¿no? Digo, el primer tema es geopolítica de energía e integración energética regional. El segundo tema es transición energética y política industrial. Es algo que hemos venido trabajando los últimos 3 años especialmente. Y un tercer punto que es discutiendo el concepto de pobreza energética. Entonces, y en cada uno de ellos hemos publicado un libro, ¿no? Está a punto de salir un libro sobre geopolítica de energía, hemos publicado un libro sobre transición energética en América Latina y publicamos uno sobre pobreza energética, género y justicia climática. Entonces, para lo que viene, nosotros, nos pareció súper interesante y súper atinado el trabajo que viene haciendo el TNI y celebramos que el TNI se sume a la discusión de la política industrial de la transición energética. Me parece que podemos coordinar. Es una agenda súper abierta. Nuestra intención es poner a disposición
las investigaciones y el trabajo en red que nuestro grupo de trabajo hace, y poder pensar quizás algún seminario específico sobre este tema, colaborar con la iniciativa que ustedes tienen y ustedes quizás colaborar con nuestras investigaciones que venimos desarrollando e invitar a la construcción de un plan de trabajo que hay que hacer ahora para Claxo para el próximo periodo. Entonces está abierto. Nosotros queremos profundizar especialmente, especialmente en las 3 líneas de trabajo: la geopolítica, la política industrial de la transición y la discusión sobre justicia y pobreza energética en la región. Entonces me parece que eso está abierto, y nada, interesados que quieran sumarse a un trabajo gratis y colaborativo, no, que yo sé que a todos les sobra el tiempo y no saben qué hacer, entonces si quieren, no, pueden destinarlo a nuestro grupo de trabajo. Okay. Hi, everyone. So, Muy bien a todos. Hola. Esta discusión fue muy interesante. Ahora, como donante, nosotros a veces hacemos investigaciones sobre desarrollo e industrialización y tenemos diferentes proyectos de investigación. Alguno tiene que ver con el trabajo que está haciendo TNI, el papel de la sociedad en formar las políticas públicas industriales, porque a veces se entienden como lujo para los ricos y a veces se enfoca solamente en las corporaciones y en las comunidades indígenas, en los sindicatos. Sin embargo, si tenemos una agenda con esta red de investigadores y formadores de la política pública, de modo que se incluya más a la gente y de esa manera poder desarrollar esta primer taller en África, colaborando con las organizaciones surafricanas. Así que si ustedes conocen cualquier tipo de sindicato relativo a el comercio y a las políticas verdes, es muy interesante. En realidad estamos en la mitad del trabajo, no es un elemento o un entregable ya terminado, sino es la manera de involucrarnos en una red verde a nivel mundial para construir una agenda pública compartida. Pero también iniciamos hace unos meses un collab de política industrial justo con Tide, con la Universidad de Oxford en México, y vamos a estar trabajando haciendo mucha investigación en primer lugar desde México, pero también lo queremos hacer desde una perspectiva latinoamericana. Entonces ahí vamos a estar participando pues en varios espacios de discusión. Estamos participando en un grupo que está organizando la CEPAL y UNCTAD entre funcionarios públicos para generar una discusión también regional sobre estos temas. Entonces ahí con mucho gusto podemos compartir cómo avanza esa discusión, qué es lo que está pasando. Organizamos hace poco un espacio sobre política industrial con los sindicatos en México, que yo creo que vamos a continuar con ese trabajo. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para conectar esa conversación. Y eso, pues vamos a estar y con muchas ganas de seguir en la conversación también desde una perspectiva regional con todos los que están acá en el grupo. Yeah, I'm completing a research project on green hydrogen and also electric mobility, focused on urban buses. In the perspective there, to understand political coalitions and institutions, how are they shaping the policy in both countries, Brazil and Mexico. In the framework of the project, we're going to have a conference. We're going to be launching a survey with 500 enterprises, both in Brazil and Mexico. In the second semester, we're going to have both policy-oriented as well academic conference related to that, so people who are interested might be able to join us.
And a second opportunity that I'd like to bring you up too is I'm a member of LASA. I think you were at LASA too, right? I'm at Economics and Politics section. LASA is going to have a Oceania Asian Pacific conference. And the Economics and Politics section, you're going to promote a panel and a roundtable on green industrialization there. So if people are interested involved in this dialogue between Latin America and Asia, welcome. Yes, something I forgot to tell you, and Donna reminded me, is that in the context of the Global Green Industrial Policy Lab, we launched an open call for research. En este interés de propuesta, en esta sumisión de los investigadores globales para esta investigación de verano, no solamente para los investigadores, sino también para los comprometidos. Esto va a ocurrir fuera de Stellenbosch, Sudáfrica. La otra noticia, y esta es una combinación que es un poco personal desde el punto de vista de la coordinación, es que hace una semana encontré el tema de inercia, y este es un proyecto grande de €1,5 millones de euros para implementarse en 5 años, de modo que nosotros podamos crear un equipo de investigación junto con estudiantes, de modo que nos vamos a enfocar en los países que tienen producción de petróleo. Esto tiene que ver con la propiedad pública, y por eso las discusiones con Colombia fueron tan importantes. Para los investigadores de Latinoamérica en 5 países: Argentina, México, Brasil, Colombia y Venezuela, y probablemente también Ecuador, y así como 5 países en África: Angola, Nigeria, Algeria, etcétera, así como otros 5 países en Asia. No, los países del Golfo están específicamente excluidos. Y también la discusión ahí es totalmente diferente. Nosotros no tenemos estatus de institución académica o de espacio académico. Como comentó Maristela, somos equipos de equipos en casi todos los países donde estamos. Es un espacio que intenta en un primer momento dar apoyo a todo lo que tiene que ver con la resistencia al extractivismo en toda América Latina, y pensar o repensar las narrativas acerca del desarrollo en América Latina, y pensar en propuestas sectoriales en diferentes áreas. Somos, como decíamos, equipo de equipos. Hay académicos, hay muchos de nosotros que estamos además en la academia, hay gente que participa en movimientos sociales, diferentes sectores. Tenemos trabajos específicos vinculados a energía específicamente, una mirada muy particular de la transición energética, pero también estamos trabajando en otros ejes, en particular, por ejemplo, en Argentina tenemos documentos ya publicados vinculados a políticas de cuidados, a la propuesta de un Estado ecosocial, a la discusión de deuda externa, deuda ecológica y restricción externa en Argentina. Bueno, estamos trabajando... hay un específico sobre el litio, y hay un documento que yo también recomendaría, que está en curso, también sobre geopolítica de la salud y la enfermedad, que trabaja toda la temática de la salud, que es un tema habitualmente no abordado en estos espacios. Y actualmente estamos abriendo tanto a nivel regional como en particular en Argentina un espacio para discutir modelo productivo. En realidad tiene ese nombre el espacio como modelo productivo, que intenta incorporar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el modelo industrial, pero que intenta dar una mirada un poco más amplia que solo la producción industrial, y que tiene que ver con, en todo caso, cuestionarnos el modelo de desarrollo del modelo productivo y pensar en temáticas de alternativas, ¿no? Estamos pensando en alternativa de política pública, pensando qué sectores debieran fortalecerse, cuáles debieran desaparecer, qué herramientas utilizar, y en ese marco pensar
herramientas. Ahí creemos que puede haber muchos puntos de contacto con el trabajo que hacen la mayoría de los que están aquí, en los cuales, bueno, nos ayuda mucho lo que ustedes hacen y seguramente podremos aportar de alguna manera en pensar esta idea de pensar otras lógicas de desarrollo para América Latina. Hay una larga historia detrás con la mayoría, con muchos de acá nos conocemos de luchas de hace ya muchas décadas, varias décadas. Así que hay un respaldo de atrás para trabajar en conjunto. No, nos queda un minuto. Yo no sé si Fernanda quiere agregar algo. Yo ya dije que la conversación con el Ministerio es muy inicial, pero nos vamos a comunicar con ustedes con más detalle. No, yo simplemente aclarar, porque hay una parte que es la parte de lo que sería la advocacy, incidencia y compañía. El proyecto que Daniel y Hamza lideran tiene una primera parte que es generación de conocimiento, etcétera, etcétera, que es este año. Pero después de sesiones como esta uno se queda con las ganas de decir, bueno, pero ¿y cuándo vamos a pasar a la acción? Entonces, eso está pensado para el año que viene a partir de esta ronda, que es como si fuese la generación de un consenso sobre ideas mínimas, digamos, sobre lo que queremos para después movernos sobre políticas o sobre propuestas políticas diversas, entiendo yo, pero con algún grado de concreción mayor. No sé si vos tenés pensado cómo va a ser eso, quizás podrías contar un poco. Sí, en ese sentido estamos trabajando con distintas organizaciones que van desde sindicatos, organizaciones ambientalistas, gobiernos progresistas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica hay una idea de trabajar con investigadores, académicos, pero también investigadores desde la sociedad civil, sobre otros temas que muchas veces no entran en la discusión sobre política industrial, como es, por ejemplo, política industrial en el sector de la salud o en el sector de la alimentación. En otros países, como en Asia, se está organizando un seminario que va a pasar a ser en septiembre con el Beyond Development Group, donde se va a discutir la política industrial no solo como oportunidad, sino también como problema, y tratar de ir más en profundidad sobre esa discusión. Eso va a ser en Indonesia. Y eso lo coordina otra compañera nuestra que se llama Rajmi. Y también en América Latina, como les decía, vamos a seguir trabajando con TUED y vamos a tener que conversar qué hacemos. Los sindicatos son un área prioritaria, un aliado prioritario para nosotros, pero también nos interesa conversar con los gobiernos. Por eso fue que invitamos a Fernanda, invitamos a Edwin, porque son compañeros que están en el gobierno, pero que tienen una historia atrás de lucha política y social, entonces hablamos el mismo lenguaje y podemos conversar sobre las mismas propuestas. Sí, por favor, pueden poner sus detalles porque queremos que esto continúe. Para empezar, queremos enviarles el reporte que vamos a producir de este seminario. Algo que olvidé aclarar al inicio y es muy importante. Por favor, háganos saber, déjenos saber si quieren ser mencionados por nombre de organización. La persona se puede sentir segura hablando abiertamente sin ser citados, sin ser citados. Y queríamos querer un evento público, pero para el reporte que vamos a producir, que va a estar basado en lo que ustedes dicen, háganos saber si no quieren ser citados y también háganos saber si no quieren aparecer en fotos, videos o cualquier otro material público. Le voy a pasar la palabra a Donna, que ella siempre es mejor que yo en cerrar este tipo de encuentros. Donna viene con dos sombreros, por un lado de la Universidad de Ciudad del Cabo, pero también es fellow del Transnational Institute, y Tea también viene con dos sombreros porque también es fellow del Transnational Institute.
Bueno, corto, porque ya estamos desde las 8 de la mañana. En Colombia se arranca temprano. No teníamos esa tradición. Bueno, para nosotros fue... En Argentina también menos en Buenos Aires. ¿Tan temprano arrancan? Te voy a llamar a las 8. Bueno, para nosotros fue, encontrarnos con TNI, armar este foro, fue una grata sorpresa, estuvo buenísimo, es una estrategia de colaboración súper interesante, estamos muy contentos. Nuestro grupo trabaja tratando de apoyarse en las investigaciones individuales y tratando de hacer acciones colectivas en trabajo en red. Entonces, eso es lo que apelamos, eso es lo que los invitamos a seguir trabajando. Hay una agenda súper interesante por delante, es pensar el capitalismo en las próximas 3 décadas. Así que ese es el desafío en el cual estamos embarcados. Así le digo a todos los colegas del grupo para que se entusiasmen. Y bueno, ahí estamos. Así que agradecerles a todos por haber estado, por haber sostenido este diálogo, este intercambio entre todos nosotros, y esperemos seguirnos viendo y seguir trabajando juntos de ahora en más. Just for the afternoon session, thank you very much. Solo para la sesión de la tarde, muchas gracias por deleitarnos y hacer parte de este proceso participativo. Es interesante poder combinar los diferentes tipos de métodos y creo que funcionó. Y pudimos tener una conversación tan densa en las 2 sesiones esta mañana, porque realmente fue muy denso y muy agitado, y estoy seguro de que todos están de acuerdo. Se pueden dar un aplauso porque realmente es muy enriquecedor y creo que todos pasamos de ahí. Luego vinimos a la sesión de la tarde y pudimos sintetizar y profundizar en el análisis. Creo que eso se refleja en una discusión muy rica y profunda. Pero también del laboratorio es la colaboración y la colaboración continua, lo cual es muy importante. Lo que hemos experimentado hasta ahora, y por eso Clasco es tan agradable, es la competencia en trabajar juntos. Entonces abrimos esa conversión y vamos a compartirlo con ustedes, y ustedes pueden participar con cualquiera. Creo que eso es importante. Espero que puedan replicar esto en cualquier parte del mundo.